capítulo 23 de Un curso de milagros, texto La guerra contra mí mismo. Y este es un capítulo muy relevante y muy importante porque si bien en el capítulo 6 habíamos visto las leyes del amor, que son las leyes del Espíritu Santo, las lecciones del Espíritu Santo, hoy vamos a ver acá las leyes del caos, que son las leyes del ego, y cómo nos llevan a ese caos, cómo nos sacan de la paz, cómo nos meten en las ilusiones, cómo nos hacen creer cosas que no son nuestro ego, para empezar a identificarlo y empezar a esto no, por acá no voy bien, y salir de lo que nos entrampa. Por eso este capítulo se llama La guerra contra mí mismo. Y vamos con la introducción. Y nos dice, ¿no te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad. Y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esa, es el enemigo de Dios. Qué extraña se vuelve la verdad, se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo, nos dice el curso. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirte en tu enemigo. Y lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo por esa razón. Creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacarás como que amarás a lo que percibes libre de pecado. Miren qué lindo lo que nos dice. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le muestra, camina en paz. Pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo. Y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su inocencia, su conciencia de la verdad libera todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que parecía nocivo resplandece ahora en la inocencia de ellos, liberado del pecado y del miedo y felizmente de vuelta en los brazos del amor. Y los inocentes comparten la fortaleza del amor, porque vieron la inocencia. Y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. No permita que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. ¿Se acuerdan que todo lo que vemos externamente es pequeño para la grandeza de Dios? No veamos pequeñeces. ¿Se acuerdan de ese capítulo? La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Pues cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. ¿Cómo nos atrae la culpa, no? De culpar a otros, ¿no? O sea, después cuando atacamos, cuando después vuelve a nosotros la culpa, pero es muy atractiva, ¿no? Y nos dice, despreciarías el suelo por causa de estas significantes distracciones. Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas y en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. Bueno, subcapítulo 1, las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz. Y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrías percatado de que el ego está en pugna con Dios, que el ego no tiene
no tiene enemigo alguno, es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo, al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y una guerra así es inconcebible la victoria. Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás se puedan encontrar. En apariencia lo hacen y forman extrañas alianzas basándose en premisas que no tienen sentido. Hermano, la guerra contra ti mismo, nos dice Jesús, está llegando a su fin. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí ante tus ojos en el portador de tu paz. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es, y no es el hijo de su padre, a tal fin de borrar su memoria el recuerdo de su padre. En la vida corporal dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa la forma que adopten. Lo que las engendró es una locura y no puede sino seguir formando parte de ello. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pero no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacar das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del miedo. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se las lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas, en la que la vencedora es la más cierta, la más real y la que derrota la ilusión que era menos real. Y al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones, una que coronará a la otra como real y que la otra quedará derrotada. Y en esta situación el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, una ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que ama eternamente. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como Él. La quietud de tu certeza acerca de Él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moran como uno solo y no como entes separados. ¿Cómo va a ser posible el santuario de Dios se volviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es la real. Las ilusiones se encuentran ilusiones y la verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, cree e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos, y allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas parte de la paz. Bueno, acá vamos a ver las leyes del caos. En este subcapítulo 2. Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen significado y por lo tanto se encuentran fuera
de la esfera de la razón. No obstante, aparenta ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémosla, pues, detenidamente, para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es el propósito, porque su fin es crear caos y atacar a la verdad. Bueno, la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona, ¿no? Dijimos que la verdad es una, ¿no? Entonces no puede ser que mi verdad es una, para el otro es otra. No, la verdad es siempre una. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado y con su propia manera de pensar lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en la jerarquía de las ilusiones, de que algunas son más importantes que otras, por lo tanto más reales. Cada cual establece para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que el otro valora. Y el ataque justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes, por ende enemigos. Observa cómo esto parece ser un impedimento para el primer principio de los milagros, ¿no? Que dice que no hay grados de dificultad, pues dice, establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Y ya sabemos que los milagros no tienen grados de dificultad. Si uno pudiese darse cuenta que todas ellas son la misma ilusión y que todas son igualmente falsas, sería fácil entender por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad, en vez de ante otro error, simplemente desaparece. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, dice acá Jesús, es que no hay nadie que no peque, por lo tanto, todo el mundo merece ataque, castigo y muerte. Bueno, este principio está estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, ¿no? Y nosotros tenemos que corregir los errores, pero no castigarlos. Bueno, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho con una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados, hacer la creencia de que el Hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Entonces, bueno, empecemos a aplicar el perdón, ¿no? A dejar de ver pecados y solo ver errores y ayudar a corregirlos. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrá ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar siempre condenado por el otro. Ahora son diferentes y por ende son enemigos. Y su relación es una posición de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece razonable ahora, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan estas leyes del caos, como lo que sale aquí a relucir. He aquí el principio que pretende definir que lo que debe ser el creador de la realidad, y lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntar si eso que se ha decretado son sus creencias y son verdad. Su hijo le puede decir lo que es esta, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera también, ¿no? Ley del caos, la tercera creencia descabellada, que hace que el caos parezca eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, entonces tiene que aceptar la creencia de su hijo, que su hijo tiene de sí mismo, y de odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor de Dios por medio de este tercer principio, ¿no? O sea, las verdades son diferentes. La creencia en el pecado, la creencia en la diferencia, la creencia en el pecado, y ahora el temor de Dios que nos va a castigar si creemos en el pecado, ¿no?
Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que lo causó y no sirve nada recurrir a Él. La salvación tampoco puede encontrarse en el Hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el Padre y su ataque está justificado. No hay ninguna manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza y no perdón en este caso. Y desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente de ayuda. Solo destrucción puede ser el resultado final. El ego atribuye valor únicamente a todo aquello de lo que se apropia. Y esto tiene que ver con la cuarta ley, ¿no? La primera es, la primera ley dijimos, esto, que las verdades son diferentes, que cada una, la creencia en la separación, la creencia en el pecado, la creencia en el castigo, y ahora es que para tener, o sea, hay que apropiarse de cosas de otro, que en realidad es para hacer, ¿no? Y esta supuesta ley es la creencia que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo a esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Porque dijimos que lo que le sacamos a otro, nos estamos sacando a nosotros mismos. Mas las otras leyes no pueden sino conducir a esto, pues lo que son enemigos no se conceden de nada, no se conceden nada de buen grado el uno al del otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Todos los mecanismos de la locura se hacen aquí patentes. El enemigo se fortalece al mantener oculto y valioso el legado que debería ser suyo. La postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por la razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento es inescrupuloso del enemigo no lo forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir. De modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo, ¿no? Una locura lo que nos mete el ego, ¿no? En esto de que necesito al otro para, no solamente para robarle cosas materiales, sino también a nivel cuerpo, a nivel energía, ¿no? O sea, una locura lo que nos lleva al ego. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar que no han sido explicadas, nos dice Jesús. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a el más pérfido y astuto de los enemigos? Debe ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontraste. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te había ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que este sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir. Y así sola tocarás en defensa propia. Una locura, ¿no? Pero, ¿qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude en auxilio. Este principio alega que no hay sustituto para el amor. No hay sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo dolor, el elemento que falta que curaría tu locura. Es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo único que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancando del cuerpo de tu hermano donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él quiere privar de este ingrediente secreto que le daría significado a la vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues hay uno solo. Y así el propósito de todas las relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. Y como así la verdad es una sola y no tiene sustituto también, lo que no es verdadero es falso, el amor también no tiene sustitutos. El amor es el amor. Le podemos decir que lo opuesto es el miedo, como para donde no hay amor hay miedo, ¿no? Pero no tiene sustitutos. Más
nos dice, nunca podrás poseerlo todo, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste, y la venganza de Dios contra ustedes dos tampoco cesará, pues en su locura Él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruirlo a ambos. Estas son las leyes que parece basaste tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parece firme, y es ahí donde tratas de encontrar significado. Estas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Apoyan firmemente el sustituto del cielo que prefieres. Ese es el propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen. Es obvio, los medios de la locura no pueden ser sino dementes. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que tu objetivo es la locura con estas leyes? Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Lo que protege la locura es la creencia de que es la verdad. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Para poder creer en la demencia, que hay que considerarla verdad. Y si es verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Tal inversión está en todo lo que completamente al revés. Si es el mundo al revés, este mundo, ¿no? La demencia es locura, las ilusiones son verdad, el ataque es bondad, el odio es amor y el asesinato es bendición. Ese es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan invertidas. De ahí las leyes del pecado parecen tener cautivo el amor y haber puesto al pecado en libertad. Esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inmersión parecen ser las leyes del orden. ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia total del orden y no tienen leyes. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales y su objetivo de demencia tiene que verse como cordura. Y el miedo es elevado al trono del amor, su moribundo conquistador, su sustituto, el que salva de la salvación. Sin embargo, ¿cómo es posible que podamos creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, más en sueños donde los protagonistas principales solo son sombras, parecen ser muy poderosos. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a quien creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que hace del contenido. Nadie que crea una sola de estas leyes, es verdad, se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? Pues ¿acaso un ataque, sea cual fuera la forma en que se manifieste, puede ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su salvador y hallar salvación? No dejes que la forma que adopte el ataque contra tu hermano te engañe. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacando a sí mismo? Atacándose a sí mismo. ¿Cómo iba a poder importar la forma en que se manifieste la locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma querer salvar. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Sostienes que no crees en estas leyes insensatas ni tus acciones están basadas en ellas, pues cuando examinas de cerca lo que postulan ves que no se puede creer en ellas. Hermano, dice Jesús, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podrías acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, creas en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia, pues ¿acaso darle vida al esqueleto pintando los labios de color rosado y vistiéndolo de punta blanco, le podemos dar vida así? No. ¿Y puede acaso satisfacer la ilusión de que estás vivo?
Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece ser vida, en el peor de los casos es muerte. Ambos son juicios acerca de lo que no es vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es conflicto de ilusiones y de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como eterno impedimento para llegar al cielo. Las leyes del caos gobiernan las ilusiones. Las formas que éstas adoptan entran en conflicto, haciéndose que parezca posible concederle más valor a unas a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, igual que todas las demás, en la creencia que las leyes del caos son las leyes del orden. Pero creemos que nos da orden eso, pero nos traen más caos. Cada una de ellas apoya dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Las formas de ataque que en apariencia son benévolas no son menos inequívocas en sus testimonios o en sus resultados. Es indudable que el miedo que engendra las inducciones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. Y a la falta de fe en el amor, sea cual fuera la forma en que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. Porque yo ataco y creo en el pecado, o sea, ¿qué genera eso? Cuando creo culpabilidad en el otro, ¿no? Y que hay pecado, y ataco, y genero caos. Y el que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica, un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que conducen al caos de manera ordenada desde su punto de partida. Cada uno de ellos se manifiesta en forma diferente en el proceso de invertir la verdad y conduce profundamente al miedo y más allá de la verdad. No pienses que eso es un paso más corto que otro. Desde uno de ellos es más fácil que desde otro. En cada uno de ellos reside el descenso del cielo en su totalidad. Y allí es donde tu pensamiento empieza. Y allí mismo tiene que terminar. Hermano mío, no le des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno, pues una vez que hayas dado el primero no podrás reconocer el resto como lo son, y cada uno de ellos te seguirá el primero. Cada forma de ataque que te plantas en la tortuosa escalera que te aleja del cielo, sin embargo, en cualquier instante todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o que te conducen al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele a tu amigo entonces que se una a ti y que te des certeza respecto al camino a seguir. Porque si es no, estamos para el camino del infierno. Bueno, divino capítulo ¿no? Que hay que tener en cuenta como aprendizaje, no dejarnos engañar. Subcapítulo 3, salvación sin transigencias. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas que el ataque se puede manifestar? Si es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño y que te hará daño, como lo haría en cualquiera de las formas que sí reconoces, entonces se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva. Su propósito es siempre el mismo. Su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede a menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras las comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en pesadillas en las que las sonrisas habrán desaparecido y en las que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosándolos. Pues nadie que piense asesinar puede escaparse de la culpabilidad que dicho pensamiento conlleva. ¿Podría cualquier muerte, por muy hermosa que sea, ser la bendición y un signo de que la voz que habla por Dios le está hablando a tu hermano a través de ti? No. La envoltura no hace el regalo. Una caja vacía, por muy bella que sea y por mucha gentileza que le tenga al darla, sigue estando vacía. Y tanto es por el contenido, ¿no? El contenido que es el espíritu no lo tiene. Y tanto, acá el curso nos dice que le demos énfasis al contenido y no a la forma, que es lo exterior. Y tanto el que recibe como el que
Lada no podrán seguir engañándose por mucho tiempo. Niégale perdón a tu hermano y le estarás atacando. No le estarás dando nada y solo recibirás lo que le diste a él. La salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres, tomar solo un poco y renunciar al resto. La salvación no renuncia a nada. Se le concede a todos enteramente. Si permites que la idea de transigir invada tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de salvación, porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco y amar un poco y ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto. ¿Tiene sentido esto? No. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que, si lo fuese, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede propiciar la calmada y serena certidumbre de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. O esto, que perdono a este, pero a este no. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra, y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría acaso poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz si solo de esa manera resulta imposible que la perdieras de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión, eternamente diáfana, y jamás perderla de vista. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificada atacar en su nombre no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. Sí, porque el ataque no genera paz. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que alguna de las formas de asesinato mantienen la paz a salvo? Una locura, ¿no? Una locura lo que nos lleva el ego. No confundas una tregua con la paz ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo que puedes contemplar, a salvo desde lo alto, sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni uno solo de los árboles que aún quedan en pie pueden ofrecerte cobijo, ni una sola fantasía de protección puede servirte de escudo contra la fe en el asesinato. Y aquí el cuerpo vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar y morir. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpabilidad estar ausente en un campo de batalla? Tampoco. Bueno, su capítulo 4, que es el último, por encima del campo de batalla se llama. Qué lindo este capítulo. No sigas estando en conflicto, nos dice el curso, pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Dios sigue siendo el único refugio. En él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En él las diferencias no tienen cabida. Y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra el deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta que la forma que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Y eso es lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato, nos dice acá el curso. Lo que no es amoroso no puede ser sino ser un ataque. Toda ilusión es un ataque contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor porque este parece ser tan verdadero como ellas. Mas, ¿qué puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente? El asesinato y el amor no son compatibles. Si ambos fuesen ciertos, tendría entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo. Pues no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo. Y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear
y ser lo que crea, puede ofrecerle a sus creencias lo que él mismo es sin jamás sufrir pérdida alguna. Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. Creer que la función del Hijo es asesinar no es un pecado, pero sí es una locura, nos dice. Lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo. Y lo que es suyo no puede sino ser su Hijo también, pues o bien el Padre o bien el Hijo son asesinos o bien ninguno de los dos lo es. La vida no crea muerte, pues solo puede crear semejanza propia. La luz, la hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, más aún puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente, y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Tenemos que perdonar todos para que se extienda. Yo perdono a todos, es así, al que perdona, perdona, y una vez que nos perdonamos todos, volveremos al cielo. Pero bueno, hay que empezar ya a perdonar. Esto lo dice muy seguido, lo dice todo el tiempo, ¿no? Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla, que ya no se encuentra más en él. Esto es lo único que tienes que hacer, reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Elévate y desde un lugar alto contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Desde ahí, en el medio de él, ciertamente parece real. Aquí has elegido ser parte de él. Aquí tu elección es asesinar. Más desde lo alto, elige los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Los cuerpos pueden batallar, pero el choque entre formas no significa nada. Y este cesa cuando te das cuenta de que nunca tuvo comienzo. ¿Cómo vas a poder percibir una batalla como inexistente si participas en ella? ¿Cómo vas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato es tu elección? Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ser la batalla desde más arriba. Ver la batalla desde más arriba. Incluso cuando se presentan formas que no reconoces, conoce las señales, una punzada de dolor, una especie de culpabilidad, la pérdida de la paz sobre todo. Cuando perdemos la paz, estamos con el ego. Conoces esto muy bien. Cuando se presente, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como las luces del cielo, se inclinará tiernamente ante ti para apoyarte, pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés. Y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla, pues lo estarás viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde lo que puedas tener significado. Solo los cuerpos pueden atacar y asesinar, y ese es su propósito, y eso quiere decir que eres un cuerpo. Solo los propósitos se unifican, y aquellos que comparten un mismo propósito son de un mismo pensar. El cuerpo de por sí no tiene propósito alguno, y no puede ser sino solitario. Desde abajo no puede ser trascendido. Desde arriba, las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan desaparecen, y se hace imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo, precisamente porque no tiene propósito alguno. Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre, sabiendo que es también el suyo. No tienen necesidad de nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. De lo único que son conscientes es de la luz que emanan, que aman, y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente, su futuro, siempre es el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Y tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedas ganar. Sin embargo, ¿podrías ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza?
¿Y podría ser algo que durase eternamente? Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarían con ello sino la pérdida de su perfección? Pues todo ello, por lo que se lucha en el campo de batalla, tiene que ver con el cuerpo, con lo que éste parece ofrecer o poseer. Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla. ¿Qué puede estar en conflicto con lo que es todo? ¿Y qué hay ofreciendo menos que pudiese ser más deseable? ¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Por supuesto que no, ¿no? Pero identifiquemos estas leyes del caos, ¿no? A los que nos lleva el ego, ¿no? La de cuando hay diferencias, hay ego. Cuando... ¿Qué más era la otra? Cuando hay pecado, hay ego, hay caos. Cuando también le tememos a Dios, hay ego, ¿no? Después, la cuarta era también el sustituto del amor, ¿no? También. Y la quinta era esto o sea, para poder tener hay que apropiarse, ¿no? Bueno, todas esas leyes son las leyes del ego y no nos damos cuenta que las percibimos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que las tenemos ahí, que buscamos apropiarnos del otro, que vemos diferencias, que vemos pecado, que le tememos a Dios, ¿no? Que esto o sea, de apropiarnos de los otros, ¿no? Sí, ¿qué más? La quinta es esto de creer que el caos es paz, ¿no? Que en esto se basa toda la locura de este mundo, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Las leyes del caos, las leyes del ego. Así que aprender a identificarlas, y empezar a salir. Ya lo tenemos bastante trabajado, esto de salir del ego, ¿no? Así que bueno, a seguir practicando el perdón en perdón, como dice acá. Como no podemos tener el amor de Dios acá en la tierra, ¿no? El amor incondicional, a practicar el perdón, que con eso empezamos a correr el velo. Bueno, y identificar las leyes del ego o del caos. Así que bueno, gracias por estar ahí. Seguimos en otro momento con otro capítulo. Les mando un beso enorme, miles de bendiciones.